A mí no me deja, no sé por qué, pero no me deja colocar la cámara cuando voy a compartir. Vamos a ver si esta vez sí me deja. Creo que sí me dejó. ¿Ya están viendo las diapositivas? ¿O no? No, doctora, todavía no. Aún no, doctora. ¿Y ahora? Sí, doctora, ya está cargando. ¿Y ya ven las diapositivas? Sí, doctora, ya. ¿Listo? Bueno, empecemos. Entonces vamos a hablar de las enfermedades de la tiroides. Cuando nosotros hablamos de las enfermedades de la tiroides, vamos a tener tres grandes grupos que vamos a mirar en el día de hoy, que son las tiroiditis, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Entonces empecemos con la tiroiditis. La tiroiditis no es más que una inflamación de la glándula y como va a tener un proceso inflamatorio a nivel de la glándula tiroides, pues vamos a encontrar la mayoría de los síntomas inflamatorios como son dolor, puede haber eritema y esta inflamación de la glándula va a producir una alteración en la producción de las hormonas tiroideas. Por lo tanto, dentro de una tiroiditis yo puedo tener tiroiditis como una función normal, puedo tener una tiroiditis como hipotiroidismo o pueden haber manifestaciones de hipertiroidismo mientras la glándula se encuentra inflamada. Luego de que ceda el proceso inflamatorio, pueden ocurrir tres cosas: que el paciente quede con una función tiroidea normal, que se desarrolle un hipotiroidismo o que se desarrolle un hipertiroidismo. La tiroiditis más característica o de mayor frecuencia y que es causa más frecuente de hipotiroidismo es la tiroiditis de Hashimoto. Se produce por un proceso inflamatorio, por una infiltración linfocítica. El 90% de estos pacientes tienen presente positivas de anticuerpos antiperoxidasa, un 50% tienen anticuerpos antitiroglobulina y es la causa más frecuente de hipotiroidismo. Otro tipo de tiroiditis puede ser secundaria a drogas y la más frecuente tiroiditis secundaria a drogas es la tiroiditis por amiodarona. La tiroiditis por amiodarona tiene dos tipos, la tipo 1 y tipo 2. Haciendo un paréntesis, recuerden que la amiodarona, que es un medicamento antiarrítmico, como ustedes ya vieron en las clases de cardiología, tiene dos grandes efectos adversos, que puede producir alteraciones en la tiroides, como lo estamos viendo, o puede llevar a fibrosis pulmonar. Por eso es muy importante hacer el seguimiento cuando nosotros administramos pacientes que están recibiendo la amiodarona como un antiarrítmico por un largo periodo de tiempo. La tipo 1 va a producir un aumento en la síntesis y producción de hormonas tiroideas, o sea que se va a presentar como un hipertiroidismo. Y el tratamiento va a ser, lógicamente, suspender la amiodarona y la administración de tratamientos antitiroideos que los vamos a ir viendo al final de esta charla. En la otra tipo 2 se va a producir una tiroiditis destructiva, o sea, se presenta una inflamación de la glándula, pero puede haber destrucción de esos folículos y va a conllevar entonces a que se presente un hipotiroidismo, que algunos pacientes pueden ceder cuando se retira la amiodarona o después de retirada la amiodarona y del tratamiento con corticosteroides pueden quedar sufriendo de hipotiroidismo. Hay veces en que uno tiene que sopesar riesgo-beneficio porque de pronto no se les puede suspender la amiodarona por la arritmia que tenga el paciente. En estos casos especiales, uno entra a mirar qué tanta amiodarona sigue y si continúa tratamiento con levotiroxina para el manejo del hipotiroidismo secundario a la administración de amiodarona. Otras tiroiditis que tenemos son la tiroiditis de Kerbein y la tiroiditis posparto. Esta tiroiditis de Kerbein es un proceso inflamatorio doloroso que normalmente se encuentra asociado a infecciones respiratorias virales, como el citomegalovirus, la mononucleosis infecciosa, los adenovirus. O sea, normalmente las infecciones virales pueden producir esta tiroiditis. Va precedida de todas las manifestaciones clínicas de un compromiso viral. Malestar, pueden tener faringitis, fiebre, y el 50% de estos pacientes se acompañan de una tirotoxicosis transitoria. Como veremos posteriormente, hay tirotoxicosis e hipertiroidismo y ambas es por aumento
en la liberación o producción de hormonas tiroideas. La tiroiditis postparto se presenta entre las 6 semanas y los 6 meses después del parto. Se cree que es secundaria a un proceso autoinmune con infiltración de linfocitos. Se puede dar hasta en un 10% de las mujeres en el postparto. Continúa con un hipotiroidismo y el 80% de las mujeres vuelven a ser tiroideas al final del primer año. Solamente entre un 10 a un 20% quedan con hipotiroidismo, pero puede tener un 70% de recurrencia. Las tiroiditis infecciosas, infecciones por bacterias, por hongos, o micobacterias. Estas infecciones normalmente, o las tiroides infecciosas, son mucho más frecuentes en pacientes inmunocomprometidos, principalmente cuando es por micobacterias o por hongos. Hablemos entonces del hipertiroidismo. Se presenta hasta en un 1% de la población, pero se cree que estos porcentajes están un poquito subvalorados. Es mucho más común en mujeres. Hasta el 2% pueden tener un compromiso grave y debutar como una tormenta tiroidea. La causa más frecuente o más común del hipertiroidismo es la enfermedad de Graves y en ancianos la presencia del bocio tóxico nodular. El hipertiroidismo es entonces un estado hipermetabólico que está condicionado tanto por un exceso en la producción como en la liberación de las hormonas tiroideas. Cuando hablamos de tirotoxicosis, hacemos referencia a que se presenta un exceso de hormona tiroidea en el cuerpo, pero no necesariamente a este estado hipermetabólico que encontramos en el hipertiroidismo. Como veremos, un ejemplo de la tirotoxicosis es cuando un paciente hipotiroideo está recibiendo exógenamente hormonas tiroideas y tiene un aumento porque se pasó de la dosis de hormonas tiroideas. Eso se considera entonces tirotoxicosis, no se considera hipertiroidismo. Primario, cuando tenemos una alteración a nivel de la glándula. En este caso tenemos la enfermedad de Graves, que es la causa más frecuente, el bocio tóxico multinodular, un adenoma tóxico, o sea, un adenoma, un tumor productor de hormonas tiroideas, que hayan metástasis, el estroma ovárico, como veremos en este causa de hipertiroidismo secundario, un tumor que segrede gonadotropina coriónica me puede producir hipertiroidismo, dado que la gonadotropina coriónica tiene la misma afinidad que la TSH por el receptor a nivel celular. Y este aumento en la producción de gonadotropina coriónica es también la explicación de lo que se conoce como tirotoxicosis gestacional, que es una disminución inicial de los valores o una depresión de los valores de TSH con hormonas tiroideas normales que se presenta en el primer trimestre de la gestación y que se debe a la producción aumentada de gonadotropina coriónica y que normalmente está relacionado con la hiperemesis gravídica que se puede presentar durante el embarazo. Entonces, las causas de tirotoxicosis sin que se presente hipertiroidismo pueden presentarse en las tiroiditis, cuando hay destrucción de la glándula por drogas como la miodarona, como dijimos anteriormente. Aquellos pacientes que tienen un CA y se someten a radiación también pueden producir tirotoxicosis o la presencia de un adenoma. Y la que se conoce como tirotoxicosis facticia, cuando se ingiere en forma exógena hormonas tiroideas. Antiguamente algunas personas, bueno, antiguamente no, también todavía hoy en día se ve que hay personas que dicen, no, es que estás obesa, para manejo de la obesidad vamos a aumentarte el metabolismo porque tienes el metabolismo lento y empiezan a dar hormonas tiroideas. Eso es totalmente falso, eso no sirve, por el contrario, pueden ocasionar una tirotoxicosis facticia en estos pacientes. La enfermedad de Graves, como dijimos, representa del 50 al 80% de todas las causas del hipertiroidismo. 2% de mujeres con una proporción 10-1 con relación a los hombres y está en relación con el HLA-DR3, por eso tanto el hipo como el hipertiroidismo está relacionado con este gen y puede coexistir con diabetes, tanto el hipo como el hipertiroidismo. Está relacionado a algunos factores ambientales, es muy raro que sea por alta ingesta de yodo, pero lo que sí se ha relacionado mucho es el consumo del tabaco, sobre todo con el desarrollo de oftalmopatía. Yo puedo tener una oftalmopatía por Graves sin tener bocio y sin tener todos los síntomas del hipertiroidismo. Recordemos que tienen un factor inmunológico autoinmune y el 80% de estos pacientes tienen anticuerpos antiperoxidasa y antitiroideos.
Como les decía, la oftalmopatía por Graves es una patología que existe. Se presenta en el 10% de los pacientes. Pueden tener tirotoxicosis, pero sin hacer una enfermedad de Graves. Se caracteriza principalmente por la presencia de esoftalmos. Hay proptosis, o sea, hay una protrusión del globo ocular que se presenta porque hay un crecimiento de los músculos extraoculares y hay un acúmulo de la grasa peri y postorbitaria que hace que el globo ocular se proyecte hacia afuera. Hay un aumento de la actividad simpática del músculo elevador del párpado. Como el paciente no logra ocluir totalmente el ojo con los párpados por la proptosis, se presenta quemosis, hiperemia conjuntival, pueden llevar a úlceras corneales y esto puede llevar a ceguera. Este crecimiento y esta proptosis también produce diplopía. Aquí podemos observar la proptosis, la apertura palpebral ancha. Normalmente estos pacientes tienen lo que se conoce como la expresión de susto o admiración con las pérdidas de la arruga a nivel de la frente y puede haber un parpadeo infrecuente. Los cambios en la órbita llevan a diplopía. Recuerden que la diplopía es la visión doble, ya que tienen incapacidad para mantener los ojos en convergencia, hacer los procesos de acomodación y limitación de los movimientos oculares. Ya habíamos dicho que se puede presentar quemosis, hiperemia conjuntival y ulceración de la córnea. La oftalmopatía tiene un tratamiento diferente. Estos pacientes son muy sensibles a la administración del yodo, por lo que hay que darles primero un tratamiento antiinflamatorio e inmunosupresor con glucocorticoides a dosis de 1 miligramo por kilo día. Esto equivale a 40-80 miligramos de prednisona día, o podemos administrar metilprednisolona 1 gramo al día por una semana. Muchos de ellos necesitan tratamiento quirúrgico, que puede ser una descompresión orbital. Luego del manejo de una semana con glucocorticoides, no es una semana, es 1 gramo al día por una semana, pero normalmente este tratamiento con glucocorticoides debe hacerse entre 3 y 4 semanas. Luego de un mes de tratamiento con los glucocorticoides, estos pacientes pueden ser administrados o se les puede administrar el yodo radioactivo. El bocio tóxico multinodular, que es lo que se conoce como enfermedad de Plumens, recuerden que es muy frecuente en ancianos, es más frecuente en mujeres y aumenta con la edad. Hay una respuesta hiperplásica a los factores de crecimiento y citoquinas. Es importante conocer que este bocio tóxico multinodular en un 17% pueden ser carcinomas. Y en algunos pacientes con esta enfermedad de Plumers habría que considerar biopsias o tratamiento quirúrgico para descartar CA. La presencia de un adenoma tóxico es un nódulo con un funcionamiento autónomo. ¿Cuál es el manejo aquí? Pues la resección del nódulo haciendo una tiroidectomía parcial o total, dependiendo de la consideración en ese momento, y ese sería el manejo definitivo. Los adenomas tóxicos normalmente tienen muy bajo porcentaje de evolucionar a un cáncer de tiroides. La manifestación clínica del hipertiroidismo, la severidad de los síntomas van a depender de cuánto esté durando la enfermedad, de la cantidad de hormona tiroidea que se esté produciendo y de la edad del paciente. Los hallazgos que podemos tener en la tiroides es la presencia de un bocio difuso, si es en enfermedad de Graves. Si es un adenoma, vamos a encontrar el nódulo palpable. Si es en la enfermedad de Plummer, vamos a observar un bocio con múltiples nodulaciones que las podemos palpar al hacer el examen de la tiroides. Podemos auscultar un soplo. Este soplo se presenta, lo auscultamos a nivel de la región anterior de la tiroides en el cuello, y es un soplo que se presenta porque hay un aumento del flujo sanguíneo a nivel de la glándula. Es lógico porque al aumentar el tamaño, al presentarse el bocio, también se aumenta la vascularidad. En caso de que sean unos bocios muy grandes, pueden haber disfagia por la presencia de una masa a nivel de la región anterior del cuello. Y si nosotros encontramos presencia de adenopatías, de adenopatías supraclaviculares, ya la presencia de adenopatías nos puede hacer pensar en que el paciente pueda llegar a tener algún compromiso tumoral.
pero normalmente en una enfermedad de Graves no deben haber adenopatías supraclaviculares. Si la encontramos, esto debe ser un llamado a que, ojo, haga una biopsia y descarte que no haya un proceso cancerígeno asociado. En general vamos a tener un estado hipermetabólico, entonces empecemos diciendo que el hipertiroidismo vamos a tener un estado hipermetabólico, el hipotiroidismo vamos a tener un estado hipometabólico. Con aumento de la actividad beta-adrenérgico, estos pacientes normalmente refieren fatiga, ansiedad, nerviosismo. Muchas veces uno cuando el paciente cruza la puerta, uno reconoce, es un paciente que no se queda quieto, que habla todo el tiempo, que presenta temblor fino. Hay pérdida del peso, aproximadamente un 15% del peso habitual, intolerancia al calor y sudoración excesiva. A nivel cardiovascular, van a referir presencia de palpitaciones y arritmias. Puede ser que la primera manifestación de estos pacientes con hipertiroidismo sea una fibrilación auricular o presencia de extrasístoles. Por lo tanto, cuando nosotros estamos estudiando arritmias en un paciente, debemos descartar hipertiroidismo. Hay aumento de disnea, hay taquicardia en reposo, es lo más frecuente, y podemos tener soplos sistólicos de alto gasto, no porque sean de tipo orgánico, sino soplos de tipo funcionales. A nivel pulmonar va a haber taquipnea con incremento de las demandas de oxígeno. A nivel gastrointestinal, lo más importante es la presencia de diarrea con un aumento del tránsito intestinal. A nivel reproductivo, tanto el hipo como el hipertiroidismo van a estar relacionados con problemas de infertilidad y pueden producir osteoporosis por un aumento en la actividad osteoclástica. Hay osteopenia por aumento de la actividad osteoclástica, como les decía. Hay una disminución de la masa y la fuerza muscular. En el 50% de los casos, los pacientes pueden manifestarse como primer síntoma clínico la presencia de miopatías o debilidad proximal. A nivel neurológico, los pacientes normalmente tienen insomnios, pesadillas, alucinaciones y psicosis es muy rara, pero sí es muy frecuente la labilidad emocional. Son pacientes que lloran, de pronto se ríen y muy importante que nosotros debemos investigar en la consulta la presencia de un temblor fino distal. Si es un paciente que tiene antecedentes de epilepsia, es mucho más frecuente que pueda desencadenar un proceso epiléptico porque hay una disminución del umbral epiléptico en los pacientes hipertiroideos. A nivel de la piel es muy importante, fíjense esta gráfica lo que habíamos dicho, la presencia del esoftalmos, retracción palpebral, pérdida de las arrugas de la frente, el pelo es quebradizo, fino, puede haber alopecia en un 40%, eritema palpar, urticaria, hiperpigmentación, la hiperhidrosis que les comenté y lo que se conoce como el signo de Plumers, que es la onicolisis, que es el adelgazamiento y estas uñas quebradizas que nosotros podemos observar en nuestros pacientes con hipertiroidismo, y en un 7% de los casos los pacientes pueden desarrollar vitiligo. El tratamiento entonces va a ir definido dependiendo de la etiología y el objetivo va a ser que tengamos una mejoría clínica con disminución de la producción hormonal. Para el tratamiento médico tenemos entonces, como vamos a ver, los betabloqueadores, tionamidas, yodo, glucocorticoide, el litio y el yodo 131. Los betabloqueadores son de ayuda para controlar las manifestaciones clínicas como son las arritmias, las palpitaciones, la hipertensión que acompaña a estos pacientes, y también sirve para el temblor fino distal, o sea que ayuda a mejorar la parte clínica, que es uno de nuestros objetivos. Los betabloqueadores impiden la conversión periférica de T4 en T3, que es la hormona activa. Las tionamidas, como veremos, van a disminuir la organización y la liberación de las hormonas tiroideas. Tenemos el metimazol y el propiltiuracilo. La administración de yodo y litio, estas se administran cuando tenemos casos de tormentas tiroideas, se administran por vía oral. El uso de los glucocorticoides son de gran importancia, sobre todo si tenemos tiroiditis asociadas o en aquellos pacientes que tienen oftalmopatía por Graves, y también disminuyen la conversión periférica de T4 y T3. Y el yodo 131 es el tratamiento definitivo, se utiliza para la ablación de los folículos de la tiroides y por lo tanto suprime la producción de hormonas tiroideas. Por último tenemos el tratamiento quirúrgico, que también tiene algunas consideraciones especiales.
Como dijimos, los betabloqueadores, el más utilizado son los betabloqueadores no cardioselectivos como el propanolol, disminuye la conversión periférica de T4 a T3. Recordemos que las tabletas de propanolol vienen de 40 miligramos y de 80 miligramos, aunque casi no se consigue la de 80, sino la de 40, y podemos administrar una dosis de hasta 80 miligramos cada 8 horas. Es el betabloqueador más utilizado. Debe ser no cardioselectivo para que pueda actuar sobre los receptores beta extracardíacos. Las tionamidas disminuyen la síntesis de hormonas tiroideas, inhibiendo la peroxidación y la organización. Tiene un efecto inmunosupresor, principalmente el metimazol, siendo el principal efecto adverso del uso del metimazol la disminución de los leucocitos, principalmente de los neutrófilos, por lo que a largo plazo el uso de metimazol puede predisponer a infecciones bacterianas, principalmente del tracto respiratorio superior. El propiltiuracilo, además de disminuir la producción y liberación de las hormonas tiroideas, también inhibe la conversión periférica de T4 a T3. El propiltiuracilo es más seguro durante el primer trimestre del embarazo, por lo que es droga de elección en las pacientes con hipertiroidismo en el primer trimestre del embarazo. El riesgo del propiltiuracilo es que puede producir una hepatitis fulminante, o sea, puede producir una falla hepática, que es un efecto idiosincrático. Por lo tanto, el propiltiuracilo actualmente está indicado únicamente para el manejo en embarazadas durante el primer trimestre, porque no produce malformaciones congénitas en el feto o cuando una persona tiene alergias al uso del metimazol. Del resto, es mejor no utilizar el propiltiuracilo. Es más, la embarazada, cuando a partir del segundo trimestre, podemos manejarla con metimazol hasta que termine el embarazo y podamos administrar yodo radioactivo, el cual sí está contraindicado durante el embarazo. El objetivo es alcanzar el estado tiroideo hacia las 6 semanas y el seguimiento se hace con T4, o sea, con los valores de T4. Entonces, para nosotros, haciendo un paréntesis, para hacer el diagnóstico de hipertiroidismo tenemos que tener una TSH suprimida con T3 y T4 libre aumentadas. Entonces, para hacer el seguimiento a las 6 semanas, nosotros no pedimos una TSH porque esta va a continuar estando suprimida, sino que pedimos cuantificación de la T4, que si ya se encuentra en valores normales, podemos decir que estamos controlando el paciente con hipertiroidismo. Como lo dijimos, el efecto secundario de las tionamidas, principalmente del metilmazol, es la agranulocitosis y las hepatitis y compromiso hepático es del propiltiuracilo. La administración de yodo va a disminuir la liberación de las hormonas que ya están preformadas. Como les dije, se utiliza en el hipertiroidismo severo, siempre en combinación con tionamidas, o sea que lo utilizamos en los casos de tormenta tiroidea y lo encontramos como solución saturada de yoduro, o sea, Lugol, 5 gotas cada 6 horas. Los glucocorticoides disminuyen la conversión periférica de T4 a T3. Ya dijimos que en la oftalmopatía por Graves es muy importante porque disminuye la secreción hormonal y sobre todo también en casos como el inducido por amiodarona. La administración de líquido bloquea la liberación hormonal, también lo podemos utilizar. Y el manejo definitivo sería ablación de la glándula con el yodo 131. Esta ablación se produce más o menos entre 6 a 18 semanas. Es de primera elección en casos leves. En casos graves o en ancianos, primero le hacemos un tratamiento farmacológico y luego consideramos la ablación con yodo 131. Después de la administración de yodo se debe evitar el embarazo aproximadamente durante 6 meses, pero lo mejor es recomendar que la paciente planifique por 1 año después de la administración de yodo 131. Existen muchos mitos y hay algunas mujeres que no se admiten la administración de yodo porque dicen que quedan estériles, que después no van a poder tener hijos. Eso es totalmente falso, o sea, no hay ningún problema con la fertilidad después de la administración de yodo 131. Puede tener efectos secundarios, sí. El 90%, más del 90, el 95% de los pacientes que se les administra yodo 131 a los 5 años desarrollan un hipotiroidismo. O sea, es muy bajo el porcentaje de pacientes que después de la administración de yodo 131 no necesiten levotiroxina. Pero es mucho mejor manejar el hipotiroidismo posablación que seguir manejando el hipertiroidismo. Sabemos que al inicio puede empeorar la oftalmopatía de Graves, por lo tanto se debe administrar
previo al yodo 131 por 4 semanas glucocorticoides. El yodo 131, bueno, ya lo dijimos. Esto es lo mismo que ya habíamos dicho. ¿A quiénes le hacemos cirugía? Siempre que sea un bocio grande que esté produciendo obstrucción de la vía aérea o un bocio endotoráxico que produzca disfasia o produzca compresión, lo mejor es que hagamos cirugías. O cuando sospechamos que puede tener un carcinoma, por ejemplo, en la enfermedad de Plummer, que recuerden que tiene un porcentaje un poco más alto, casi un 20% de que puedan desarrollar CA. O que el paciente diga que quiere la cirugía. O pacientes que no toleren el metimazol y que no quieran la administración de yodo 131, también se podría considerar el manejo quirúrgico. ¿Cuáles son las complicaciones? Hemorragia, que se dañe el nervio laringio recurrente y por lo tanto el paciente quede con una disfonía, o que se lleven las paratiroides que están ahí cerquita y pueden tener un hipoparatiroidismo e hipocalcemia. En el embarazo, como ya les dije, los beta bloqueadores estarían contraindicados para la mujer embarazada porque produce retardo del crecimiento intrauterino, produce bradicardia e hipotensión neonatal y puede producir hipoglucemia en el feto. La droga de elección durante el primer trimestre es el propiltiuracilo y a partir del segundo trimestre podemos administrar metimazol. En el primer trimestre no se puede administrar el metimazol porque produce malformaciones congénitas como aplasia cutis y atresia de Coanes. Si se define o la mujer quiere realizar un tratamiento quirúrgico porque dice que nunca se va a aplicar yodo, porque no se controlan los síntomas, porque no tolera la medicación, de pronto la paciente es alérgica al metimazol, se podría considerar cirugía a partir del segundo trimestre del embarazo. Ahora nos vamos con el hipotiroidismo, pues que ya sabemos que es el estado metabólico contrario al hipertiroidismo. Es un estado de hipofunción de la tiroides que puede ser debido a causas distintas y que produce como estado final una síntesis insuficiente de la hormona tiroidea. Particularmente se ha desarrollado en áreas que tienen deficiencia de yodo. Recuerden que nosotros recibimos el yodo por la dieta con la sal yodada. Incrementa con la edad, 2% más en mujeres adultas, en 0.1 a 0.2% en hombres adultas, y fíjense que en el anciano es mucho mayor, en la mujer en un 15%. El hipotiroidismo congénito se presenta, afecta a 1 de cada 4.000 recién nacidos. Por lo tanto, cuando ustedes vean pediatría, se van a dar cuenta que a todos los recién nacidos les hacen de inicio una cuantificación de TSH. Se puede producir a cualquier nivel del eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Entonces, a nivel primario, es la causa más frecuente de hipotiroidismo en un 95%, afecta hasta el 3% de la población general. El hipotiroidismo es bastante frecuente debido a afectación primaria de la glándula tiroides. El hipotiroidismo central es un 5%, ya sea por alteración a nivel de la hipófisis, que sería secundaria, o a nivel del hipotálamo, terciaria. Entonces, a nivel del hipotiroidismo central pueden ser tumores en la hipófisis, metástasis, hemorragias, traumas, enfermedades infiltrativas que afecten a la hipófisis o al hipotálamo. En el hipotiroidismo primario tenemos tiroiditis autoinmune crónica, las tiroiditis que ya comentamos. Si hay una cirugía de tiroides o posterior al tratamiento con yodo 131, que tengan enfermedades infiltrativas que comprometan la tiroides, infecciones, fármacos, recuerden que ya hablamos principalmente de la miodarona, o agenesia o disgesia de la tiroides. Esas son las principales causas. La principal causa de hipotiroidismo primario, como ya lo dijimos, es la tiroiditis autoinmune crónica de Hashimoto. Es la causa más frecuente. Normalmente se acompaña de bocio, hay destrucción mediada por anticuerpos a nivel de las células y los principales anticuerpos que vamos a encontrar son antiperoxidasa, antitiroglobulina y anticuerpos dirigidos contra el receptor de TSH. La deficiencia de yodo es la causa más común de hipotiroidismo y bocio a nivel mundial. ¿Cuál es el hipotiroidismo transitorio? Ya lo habíamos comentado, es el que acompaña a la tiroiditis y sabemos ya las causas de tiroiditis subaguda y de tiroiditis posparto que hablamos al principio de la clase. Hay un tipo de hipotiroidismo que es muy importante que nosotros conozcamos, que es el hipotiroidismo subclínico.
El hipotiroidismo subclínico se define como una elevación de la concentración de la TSH, pero tenemos concentraciones normales de T3 y de T4. Tienen un riesgo un riesgo alto de desarrollar hipotiroidismo casi que hasta un 18% durante el primer año. Y esto es más frecuente si yo hago títulos de anticuerpos y tienen anticuerpos antiperoxidasa positivos. Al final voy a mostrarles, normalmente uno hace el diagnóstico de hipotiroidismo subclínico cuando tiene una TSH mayor de 5.4, que es lo que más o menos son los rangos de valores que se manejan en la mayoría de los laboratorios. Como veremos al final de la clase, se maneja cuando la TSH se encuentra entre 10 y 20, uno puede considerar el manejo o no del hipotiroidismo subclínico. Normalmente está asociada el hipotiroidismo subclínico a tiroiditis de tipo autoinmune o a la administración de fármacos, medios de contraste o mala sustitución del hipotiroidismo. Normalmente el paciente con hipotiroidismo subclínico tiene síntomas vagos, fatiga, debilidad, depresión, trastornos cognitivos y del sueño, aumento de peso. Y en las mujeres se puede acompañar de trastornos menstruales y de problemas de fertilidad. Entonces es muy frecuente que este hipotiroidismo subclínico muchas veces uno no lo trata, sino que le hace un seguimiento a esperar que el paciente desarrolle un hipotiroidismo clínico. Pero si estamos frente a una mujer que esté buscando tener bebé, o sea, que tenga problemas de fertilidad o que haya trastornos menstruales, o que sea una mujer posmenopáusica, que esté con depresión, con ganancia de peso, uno decide intervenirlo tempranamente con esos rangos entre 10 y 20 que veremos al final de la clase. Los estudios, como el estudio de Rotterdam, los estudios de Framingham, que valoran la enfermedad cardiovascular y la relación con el perfil lipídico, han mostrado que el hipotiroidismo subclínico, tiene repercusión sobre las enfermedades cardiovasculares y sobre el perfil de lípido. Por lo tanto, es muy importante considerar esto al momento en que nosotros definamos si tratamos o no tratamos un hipotiroidismo subclínico. ¿Cómo se presenta el hipotiroidismo clínico? Es variable dependiendo de la edad, la duración y la severidad del déficit hormonal. Normalmente los síntomas, fíjense que son muy contrarios a los que teníamos en el hipertiroidismo: fatiga, cansancio, pérdida de la fuerza muscular, cambios en la memoria. Se presenta un aumento en la síntesis del ácido hialurónico. Esto hace que se acumulen los glucosaminoglicanos en el líquido intersticial y es muy común que nosotros veamos esto como un edema pretibial y aumento de ganancia de peso. Hay una disminución del metabolismo basal y del consumo de oxígeno, por lo tanto el paciente tiene intolerancia al frío, disminución del apetito e ingesta de alimentos, retención de agua y sal más acumulación de grasa, lo cual produce un aumento de peso. Y también tiene un impacto en la síntesis de las lipoproteínas, por lo que puedo tener aumento de la concentración de LDL colesterol. Estos son los datos de laboratorio que nos pueden sugerir un hipotiroidismo. Sabemos que tenemos la TSH aumentada, T3 y T4 deprimida, puede tener dislipidemia y anemia. O sea, cuando nosotros tenemos una paciente con una anemia microcítica hipocrónica, dentro del estudio del síndrome anémico, debemos pedir una valoración de TSH. A nivel del sistema cardiovascular, todo va a estar disminuido. Vamos a tener una disminución de la frecuencia cardíaca, una disminución del gasto cardíaco. Es muy importante que cuando estos pacientes pueden presentarse con una bradicardia sinusal o con un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Entonces, antes de nosotros entrar a pensar en una causa, o sea, siempre cuando tenemos una bradicardia sinusal o tenemos un bloqueo de primer grado, hay que pedir una hormona tiroidea. Sabido de casos en los cuales el paciente le han colocado hasta un marcapaso pensando en que tiene una enfermedad del nodo, otro problema cardiovascular, y resulta que el paciente lo que presentaba era un hipotiroidismo. Entonces, siempre debemos sospecharlo. Ya lo habíamos dicho, en el hipertiroidismo, cuando se nos presenta un paciente con fibrilación auricular o arritmia, debemos pedir hormona tiroidea. Si el paciente se presenta con una bradicardia sinusal o con un bloqueo AV de primer grado, también debemos pedir dentro de nuestro estudio una hormona tiroidea, porque tanto el hiper como el hipotiroidismo tienen alteración sobre el sistema de conducción a nivel cardíaco. A nivel de la piel, entonces es todo lo contrario, la piel va a ser seca, hay edema pretibial,
el cabello es áspero y frágil, las uñas son quebradizas. Si allá teníamos diaforesis, acá tenemos disminución de la sudoración. A nivel del sistema nervioso central, el paciente va a tener somnolencia con alteraciones en la memoria, retraso en la fase de relajación de los reflejos tendinosos profundos. Por lo tanto, uno de los signos muy importantes que nosotros encontramos en los pacientes hipotiroideos al examen físico es la disminución del reflejo aquiliano. Ya esta es la misma. Bueno, a nivel del sistema respiratorio, entonces vamos a tener que el paciente normalmente tiende a tener una hipoventilación, va a tener una disminución de la frecuencia respiratoria y pueden aquellos pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño empeorar la apnea obstructiva del sueño. A nivel gastrointestinal, entonces vamos a tener estreñimiento en vez de diarrea. A nivel del sistema reproductor, como habíamos dicho, también afecta la fertilidad, es una causa de infertilidad principalmente a nivel femenino y aumenta el riesgo de aborto en las mujeres. A nivel del embarazo, se puede presentar hipotiroidismo, se puede presentar hasta el 2% de las embarazadas y 2.5% pueden tener hipotiroidismo subclínico con la misma etiología. Aquí, durante el embarazo, como veremos posteriormente, hay un mayor requerimiento de hormonas tiroideas, por lo que el metabolismo materno se encuentra aumentado dado el desarrollo fetal. El hipotiroidismo se asocia a abortos, a partos pretérminos y hemorragia postparto. Aquí tenemos, el paciente presenta una facie abotagada, pérdida de la cola de las cejas, labios gruesos, párpados entumecidos o lo que se conoce como edema palpebral, megaloglosia, la lengua muestra, o sea, hay un aumento en el tamaño de la lengua y se muestran las impresiones dentales. Las manos también se aumentan de tamaño con uñas quebradizas y se presentan hiperkeratosis a nivel del codo. El diagnóstico es clínico y por laboratorio. Vamos a encontrar un aumento de la TSH con T4 libre y T3 total suprimidas. Podemos tener anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina positivos. Cuando hacemos imágenes, las imágenes las tomamos cuando palpamos el bocio y podemos mirar de qué características son el bocio. Definitivamente una ecografía de tiroides nos sirve para mirar si en ese bocio hay un adenoma o hay presencia de nódulos tiroideos, que el nódulo tiroideo es muy diferente. O sea, cuando nosotros encontramos un nódulo tiroideo, dependiendo de las características de este nódulo, habría que hacerle un backup de tiroides de ese nódulo tiroideo y descartar que no tenga un proceso neoplásico. El tratamiento se hace con sustitución de hormonas tiroideas, que es la levotiroxina. Generalmente ese tratamiento es toda la vida, excepto que sea una tiroiditis subaguda que se recupere, como ya lo mencionamos anteriormente. Y nuestro objetivo es restablecer el estado eutiroideo y mejorar los síntomas. En algunos pacientes, cuando uno hace restitución de hormonas tiroideas, se puede llegar a disminuir el tamaño del bocio. Vamos a tener en cuenta la edad, si hay o no hay enfermedad coronaria o presencia de arritmias. Entonces, el tratamiento en adultos jóvenes o en pacientes que no tengan comorbilidad, la dosis de inicio de levotiroxina se calcula 1.6 microgramos por kilo de peso al día. Si tengo un paciente anciano o paciente que tiene enfermedad coronaria, tengo que empezar la administración en forma muy lenta de la hormona tiroidea. Recordemos que apenas yo empiece a colocar la hormona tiroidea, vamos a aumentar la frecuencia cardíaca, vamos a aumentar la presión arterial y esto puede verse reflejado. Si es un paciente que tiene una enfermedad coronaria, yo no le puedo aumentar la frecuencia cardíaca porque puedo precipitar un evento anginoso. Entonces, en los pacientes ancianos o con enfermedad coronaria, yo empiezo con 25 microgramos día, y luego voy aumentando la dosis progresivamente hasta que llegue a alcanzar la dosis que debe recibir dependiendo del kilo de peso. Este aumento de la dosis no se hace de un día para otro, sino que yo empiezo con 25 microgramos una semana, a la segunda semana voy subiendo a 50 y voy aumentando de forma progresiva, para evitar que un paciente anciano o con enfermedad coronaria pueda desencadenar algún proceso coronario por el aumento de la hormona tiroidea.
Los niveles estables en 6 semanas, el incremento, como ya lo dije, de 2.5 a 25 microgramos cada 2 semanas hasta alcanzar los niveles de TSH que queremos para nuestro paciente. La medición de la TSH se hace entre 4 a 6 semanas después del inicio del tratamiento. El objetivo que nosotros queremos mantener es tener la TSH entre 0.4 a 4 miliunidades por mililitro. Entonces, como dijimos, el hipertiroidismo se sigue con la T4 libre, el hipotiroidismo se sigue con la medición de la TSH. En el embarazo es diferente. Recordemos que dijimos que la mujer embarazada tenía aumentado el metabolismo, que tenía que tener las reservas de levotiroxina para ella y para el bebé, y que por lo tanto necesitaba unas hormonas tiroideas, de pronto necesitaba una mayor dosis de hormonas tiroideas. Si el objetivo del tratamiento en la población general es mantenerla entre 0.4 a 4, en la mujer embarazada el objetivo es mantenerlo entre 0.4 a 2 miliunidades por mililitro. O sea, es diferente a la población en general. Normalmente, una mujer que es hipotiroidea y se embaraza requiere aumentar aproximadamente el 30% de la dosis que venía recibiendo antes del embarazo. Y siempre el ajuste de la dosis es cada 2 a 3 semanas. Como les dije, el tratamiento del hipotiroidismo subclínico es muy controvertido. Entonces, se ha definido dar tratamiento en los siguientes casos. Cuando los niveles de TSH están entre 10 y 20. Así tenga anticuerpos antiperoxidasa de tipo negativo. O si el paciente tiene un bocio y tiene sintomatología, estreñimiento, cansancio, depresión, irregularidad menstrual. En algunos casos se considera dar tratamiento cuando los niveles de TSH son menor de 10 en aquellas pacientes que tienen bocio o, como había dicho, en aquellas pacientes que tienen infertilidad o las mujeres menopáusicas con muchos síntomas. Bueno, esto era prácticamente lo que tenía para ustedes. Voy a dejar de compartir la pantalla para poder prender la cámara. ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, terminamos 90 conectados. Sí, ¿quién iba a preguntar algo? Perdón. yo, doctora. O sea, en caso de que el paciente, supongamos que se le olvida la medicación de la tiroides, o sea, ¿puede ayudar a que empeore como tal esa enfermedad mucho más los síntomas? Depende, bueno, toda enfermedad, si nosotros no tomamos el tratamiento, lógicamente no se va a poder controlar. En el caso de hipotiroidismo, lo que se recomienda a los pacientes es que la droga se tome al primer momento de la mañana, o sea, apenas se levante, se tome la medicación. ¿Para qué? Para que no se le olvide y para que no haya, pues, lógicamente, eso de que no se logre controlar porque no está recibiendo el medicamento. ¿Listo? Igual debe suceder en el caso del paciente con el hipertiroidismo. El problema es que la dosis de metimazol se da 3 veces al día. Las tabletas de metimazol vienen de 5 miligramos y la dosis máxima es de 10 miligramos cada 8 horas, o sea, tomarse 6 tabletas al día. Entonces, sí es importante que para un adecuado control, siempre es importante que el paciente no olvide la toma de la medicación para que tenga un adecuado control de la enfermedad. Si empieza a olvidar con una que olvide, al día siguiente también se olvida y así se sigue olvidando y no vamos a tener un adecuado control. Es importante decírselo siempre en la consulta externa a nuestros pacientes. Y bueno, ¿y cómo se puede evidenciar los síntomas cuando el paciente se le olvida? No, o sea, si se le olvida un día, pues lógicamente que ese día no le va a dar nada, ¿sí me explico? Pero si se le sigue olvidando por muchos días, cuando usted le llegue a su consulta y le lleve un examen, usted se va a dar cuenta que no está controlado. Y los síntomas que se va a seguir sintiendo cansado, se va a seguir sintiendo con somnolencia, se va a seguir sintiendo que se le hinchan los pies o se le hinchan los ojos, que tiene edema palpebral, que tiene edema tibial. O sea, el mismo paciente siente que no mejora, lógicamente. O sea, si no se toma la droga va a seguir igual
como antes que consultar al médico. Listo, doctora, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Bueno, doctores, entonces que tengan un feliz día. Yo creo que muchos hoy tienen examen finales de rotación, entonces que les vaya muy bien al finalizar esta primera rotación que culmina en el día de hoy. Que tengan un feliz día. Yo les estaré avisando la próxima semana para terminar con las clases que tenemos pendientes. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Listo, doctora. doctora, gracias. Feliz día. Gracias, doctora, igual.